de fin de semana ya, ¿viste? Eso es lo bueno, que estuvimos el feriado del 9 de julio, entonces ahora quedamos en el medio ahí y ya como que el que pensaba que era martes ya sabe que hoy nos dimos cuenta que hoy es viernes, entonces se nos arma una trifulca en la cabeza, pero está bueno, me gusta esto, me gusta. Pero hablando de todo un poco, vamos a ponernos serios por un ratito, Mariela. Edgardo, y a todos los oyentes les contamos que estamos en comunicación con el senador Rodrigo Borla. ¿Y por qué en esta mañana de viernes? Y le agradecemos muchísimo este tiempo que dispensa para todos ustedes, porque el día lunes 14 de julio comienza esto que es histórico para nosotros, para la provincia de Santa Fe, que es la reforma parcial de la Constitución de nuestra provincia. Rodrigo es uno de los reformadores que fue electo y que comienza con toda la actividad el día lunes. Por eso los invitamos en esta mañana que puedan escuchar y saber realmente qué es lo que va a pasar a partir del día lunes. Qué se va a discutir, qué se va a reformar y todo lo que Rodrigo tiene para contarnos de lo que va a suceder en la Cámara de Diputados provincial, porque allí es donde se ha elegido el lugar para comenzar con esta reforma. Rodrigo, muy buenos días, gracias por tu tiempo, sabemos que no estás muy bien de salud y te agradecemos que lo podamos hacer telefónicamente a esta nota. Hola Mariela, buenos días, un gusto saludarte a vos, bueno, obviamente a Edgardo, Nazario, a Nacho, todos los chicos de la radio. Y bueno, sí, la verdad que muy ansioso por este lunes que tan importante, independientemente que para la comunidad está lejos de ser una prioridad o un tema que le, ¿Te parece? que le seduzca mucho, pero bueno, seguramente pasado el tiempo se va a tomar conciencia que estamos después de 63 años, comenzando el lunes a las 9 de la mañana, donde vamos a recibir en la Cámara de Diputados, donde va a funcionar la Convención Constituyente. Ahí primero se analizan todos los títulos de los constituyentes. De no haber inconveniente, a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el juramento por parte de los convencionales. Son, como bien decías vos, son 69, 50 representando a la provincia y 19 a los departamentos, como actualmente son la Cámara de Diputados y de Senadores. Y bueno, el primer tema, obviamente, trascendente es el reglamento de la Convención Constituyente, es una comisión, se llama de reglamento, donde bueno, se discute las reglas que va a tener la misma. A su vez también, bueno, se van a definir las comisiones. Estos días estamos continuamente por Zoom o por reuniones en Santa Fe, porque bueno, la idea es avanzar con todos los partidos políticos que componen la Convención Constituyente con la mayor amplitud posible para esta reforma. Y bueno, a partir del lunes también hay mucha gente que ha llamado preguntando que querían presentar proyectos, porque lo puede hacer la ciudadanía, obviamente, como tal. Y esto, bueno, a partir del lunes va a haber una mesa de entradas donde se van a recibir los proyectos. Días pasados nos reuníamos con comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, que tienen varios proyectos que tienen que ver con incorporar estos derechos de pueblos originarios a la Constitución y bueno, va a haber una mesa de entrada, así que bueno, estamos a horas, digamos, del comienzo de un hecho trascendente, que bueno, la última vez fue en el año 1962, con don Carlos Silvestre Begni, y siempre yo destaco bueno, la presencia en ese momento del ingeniero Escolta, que fue convencional constituyente del 62. Uh-huh. Rodrigo, vos sabés que yo te pregunté en un momento si a vos te parecía que la comunidad no le daba, no sé si la importancia o cuál es la palabra correcta. A mí me parece, y esto lo digo a título personal, y por eso esta charla contigo, digo, yo creo que tenemos que empezar a cambiar también un poco eso, vamos a hablar como santafesinos, porque si no conocemos, después muchas veces hablamos con ese desconocimiento, metemos la pata, creamos confusiones, y digo, la Constitución de la provincia de Santa Fe es la base de que nos está rigiendo en la mayoría de las decisiones que hay que tomar. Totalmente de acuerdo. Partiendo de ese concepto debería ser un interés de todo el mundo, pero aparte la gente mezcla la política con lo jurídico, digamos. Esto es un tema que excede a los partidos políticos, esto es un tema jurídico, así como la Constitución de la Nación, la ley fundamental de la República Argentina, la Constitución de la provincia, la ley fundamental de esta provincia, una provincia rica en su historia,
que tuvo justamente la primera constitución, que se llamó Reglamento Provisorio de General López en 1819, Sí. que tuvo, bueno, constitución de 1841, que fue llevada a cabo por el hermano del General López, Juan Pablo López. En el 53 se dicta la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. En el 56 tenemos la Constitución de la provincia de Santa Fe adecuada a la nacional. Después tenemos 1863, en 1872, Simón Diriondo, bueno, un poco el segundo padre fundador de San Justo, el gobernador Simón Diriondo hizo una reforma en 1862, muy importante a la Constitución, 1883, 1890, bueno, 1900, 1907, 1921, 1949 y llegamos a la del 72. Pero a ver, datos concretos. Por ejemplo, seguramente la elección que hubo hace 10 días atrás en las comunas, seguramente fue la última elección donde se va a votar autoridades para 2 años. Seguramente el discurso del gobernador del 1 de mayo fue el último discurso que va a tener un gobernador un 1 de mayo después de 150 años. Sí. Seguramente la composición de la Cámara de Diputados va a ser totalmente distinta. Va a ser un sistema DON total, no con mayoría automática, digamos. Bueno, la reelección de los cargos, de todos los cargos políticos, con una reelección nada más, como la Constitución Nacional. La posibilidad de la reelección del gobernador. Una Corte Suprema que no va a tener 5 miembros como mínimo, sino van a ser 7 miembros y un procurador. La posibilidad del juicio político no solamente al gobernador, sino también al vicegobernador, al defensor del pueblo y al procurador. Bueno, todas esas normas, después obviamente la incorporación de los nuevos derechos, lo que son los derechos digitales, la parte educativa, la parte, bueno, obviamente el derecho a la vida, lo que son el recurso de amparo adecuado a la Constitución Nacional, bueno, lo que es la Fiscalía General de la provincia y la Defensoría General, si van a ser órganos extrapoder o van a depender del Ejecutivo o del Judicial. Bueno, es un debate muy rico. Y como bien decías vos, Mariela, al principio, esta reforma parcial, porque las reformas pueden ser total o parciales, esta reforma parcial, que son 42, 43 artículos, son los habilitados para poder tratarse, pero bueno, tienen mucho peso desde el punto de vista institucional, porque bueno, arrancando, por ejemplo, con la laicidad del Estado, o sea, hoy la Constitución habla de que el Estado reconoce o acompaña o apoya la religión católica, digamos. Claro. A partir de esta reforma, va a ser un acompañamiento, un apoyo a todas las religiones, conocidas obviamente. Entonces, bueno, me parece que la discusión es muy importante y también creo que, repito, no hay ningún tipo de motivación en la gente con respecto a esto. ¿Qué crees, a un concepto personal tuyo, Rodrigo, cuál va a ser lo más trascendental para los santafesinos en esta reforma? ¿Qué tema? Bueno, primero la incorporación de todos los derechos, que no es menor. Segundo, las modificaciones institucionales, el tema de la elección cada 4 años en las comunas, las no reelecciones, digamos, los miembros de la Corte, como te decía. Me parece que van a ser, diría que de los 42 artículos, bueno, la incorporación de los pueblos originarios como al debate, digamos, como reconocimiento jurídico, que ya lo hizo la Constitución de la Nación en 1994. Bueno, me parece que los derechos digitales están muy por hoy, digamos, en las redes sociales y eso. Hoy el mundo está discutiendo esto, fundamentalmente cómo regular, y fundamentalmente cómo llegar, porque hoy por hoy, digamos, la conectividad es un derecho humano casi. Sí. Y en ese sentido, bueno, me parece que toda la reforma, repito, que es un tercio de la Constitución, es trascendente y parece que todo lo que, por eso digo, bueno, a medida que vayamos avanzando, porque esto va a ser por etapas, por comisiones, por dictámenes, digamos, y vamos a ir informando en qué está vigente hoy en la Constitución y cómo se reformaría. Teniendo en cuenta que todos los reformadores pertenecen, bueno, a distintas localidades, que también tienen distintas miradas políticas sobre todos estos temas, ¿cómo va a ser la aprobación de lo que proponga el gobernador? ¿Eso va a ser por votación? ¿Cómo se van a manejar con las comisiones? ¿Vos nos podés explicar así en criollito, digamos, para que todos lo podamos entender? ¿Cómo va a ser su trabajo en la Cámara? Así es. Primero, el gobernador va a ser un convencional más, no va a tener ningún tipo de rol como gobernador. Los partidos, seguramente los partidos, van a presentar proyectos de reforma a la Constitución. Eso va a ser seguramente la semana que viene o la otra, rápido, como pasó en el año 62.
esos proyectos van a las comisiones y en las comisiones se debaten esos proyectos. Yo te diría que entre el 70 y el 80% de los temas estamos todos de acuerdo, digamos, no hay mucha discusión. Otros son más álgidos, por supuesto, y van a ser, digamos, a ver, dentro del propio Unidos, nuestro partido, digamos, que es un frente, hay discusiones internas todavía. Pero bueno, la votación es por mayoría. Ustedes saben que de 69 miembros de la convención necesitas 35, 36 votos para poder aprobar, digamos, en la asamblea. Y bueno, también esto va a ser definido el lunes o el miércoles. Vamos a dar a conocer las comisiones, porque supuestamente hay una comisión, que es la comisión redactora, que es la más importante, porque en realidad va a redactar la futura constitución y tiene que ser muy clara, muy concisa, como fue la del 62, que fue una redacción muy buena. Cualquier persona que no hace falta ser abogado ni nada por el estilo, que lea la constitución la entiende. Una comisión legislativa, que la que va a llevar a cabo un poco la redacción también y el acompañamiento a los temas específicos, pero después vienen las temáticas, digamos, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Una comisión que solamente va a ser del Poder Ejecutivo, atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, otra del Poder Judicial, bueno, la incorporación de los nuevos derechos. El tema educativo, la Constitución actual tiene una sección especial referida a la educación. Pero bueno, obviamente ha quedado con la educación de 1962. Claro. Los avances que tiene hoy la educación hay que incorporarlo en la Constitución, y la votación va a ser en las comisiones y en el Pleno. El que decide es el Pleno, que es la Asamblea de los 69 convencionales. Perfecto. Cuando estaban la campaña, por decirlo de alguna manera, para elegir los reformadores de la Constitución, muchos de los que incluso han venido aquí a la radio nos dejaron allí como una duda, Rodrigo, en cuanto a por qué el gobernador quería hacer lo de la reelección y demás, que viste como siempre se usa, que lo quería hacer para beneficio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Explícanos bien cómo es la propuesta de esta renovación o reelección del gobernador y vice, pero que no, a ver, no es que está aplicada acá, sino que va a empezar a regirse en la próxima elección de gobernador, ¿no? Bueno, justamente ahí está el debate que hay, porque bueno, ustedes saben que hay únicamente 2 provincias, o sea, hay en realidad 4 cargos en toda la República Argentina que no pueden ser reelectos. Uh-huh. El gobernador y vicegobernador de Mendoza, sí, y el gobernador y vicegobernador de Santa Fe, digamos. Uh-huh. Justamente cuando nosotros limitamos los mandatos de todos los funcionarios, concejales, intendentes, minorías de la comuna, cuentos comunales, senadores, diputados, lo que hacemos es darle al gobernador una posibilidad de una reelección. En realidad lo que hacemos es tomar la Constitución de la Nación, no es nada, no es un invento nuestro, digamos, o en el caso también, en parte comparado con la Constitución de Estados Unidos, que tiene una sola reelección, pero no pueden volver más. Acá es distinto porque puede ser reelecto, descansar un periodo y volver a ser electo nuevamente. La discusión es si este gobernador, que va a jurar la Constitución nueva, seguramente pasados los 70 días desde el lunes, puede ser reelecto o no, digamos. Hay posiciones que tienen que ver, bueno, que podría ser reelecto, porque ya jura la Constitución nueva, digamos. Otros plantean que la reelección debería correr para el futuro gobernador, para dentro del próximo periodo, no este, digamos. Inclusive algunos dicen que podría ser para dentro de 2 periodos más, digamos. Pero bueno, ese va a ser uno de los debates que creo que mayor algidez va a tener en la convención. Y bueno, ahí, digamos, veremos quién acompaña y quién no, y en función de eso se alcanzan los votos para que el gobernador actual pueda ser reelegido. A ver, y no es que pueda ser reelegido, se le puede dar la reelección, después la gente tiene que votarlo, digamos, que es distinto. Claro. Porque a veces siempre se habla de las reelecciones. Bueno, miren, hablaban del Senado. En la última elección del Senado, de 19 senadores cambiamos 7, cambió el 40%, digamos, que supuestamente los senadores, que los subsidios, que nunca se le puede ganar y toda esa historia. Bueno, usted fíjese que hablo de Pepe Baucero, por ejemplo, perdió la elección en San Javier. Sí. Bueno, el caso de referente Cornaglia, que es el presidente del Partido Justicialista en la provincia, en Belgrano, perdió la elección a senador. Bueno, y así es la primera vez que tenemos mayoría desde 1987 en el Senado, después de casi 40 años. Así que bueno, lo de la reelección del gobernador es un tema que me parece que va a haber. A ver, creo que todos coincidimos en la reelección. Lo que se va a discutir es cuándo comienza a correr, digamos. Claro. Bueno, todo comienza ahora el lunes, 14 de julio a las 10 de la mañana. Tienen 40 días todas las comisiones para que puedan, digamos, de alguna manera ponerse de acuerdo. ¿Cuánto van a trabajar? ¿Van a trabajar todos los días? ¿Nos contás cómo es? Sí.
el plazo de la ley son 40 días con una prórroga de 20 como máximo. Sí. Nuestra idea es ya, si es posible el lunes o el miércoles, ya votar esa prórroga, por las dudas si la vamos a necesitar, o sea, tener ya los 60 días habilitados apenas arranquemos. Segundo, durante la semana que viene, ahora a partir del lunes, se van a incorporar, como te decía, todos los proyectos por mesa de entrada, y el trabajo nuestro, la idea es que sea de lunes a lunes, digamos, que se pueda sesionar el sábado y domingo también, digamos, porque bueno, es una reforma trascendente y me parece que no tenemos que tomar, digamos, de lunes a lunes para poder estar en la misma, para llegar, digamos, a los 60 días, porque, bueno, aunque ustedes no crean, en el año 1921, que fue una de las constituciones de avanzada, una de las más importantes, famosa constitución que no se aplicó, en ese momento el gobernador, digamos, no la aplica porque dice que se había pasado el plazo, digamos, de la Convención Constituyente. Como que esa constitución después se aplicó entre el 32 y el 35, con el gobernador Luciano Molinas. Bueno, justamente lo que queremos nosotros es llegar al último día de los 60 días, obviamente con la constitución definida, que obviamente en toda discusión, por la gente dice, el consenso, mira, la constitución del 61 es una constitución que tenemos, la que rige actualmente, es muy importante, de avanzada. Bueno, en ese momento cuando se vota la constitución, estaba la Unión Cívica Radical Intransigente, que era don Carlos Silvestre Begni, que vota esa constitución por mayoría. El radicalismo del pueblo, el radicalismo, digamos, de Balbín, no de Frondizi, para que la gente entienda, vota su propio proyecto, no vota el de la provincia, el del gobernador. El PDP vota su proyecto. El bloque del Partido Laborista, que era, digamos, el sector del peronismo que estaban incorporados, se retiran de la constituyente. Así que bueno, lo que se busca es un mayor consenso, lo que sí no va a haber un consenso del 100% en todos los temas, digamos. Claro. Rodrigo, una vez que, bueno, se logre esta reforma, ¿cuándo comenzaría a regir para los santafesinos? Bueno, justamente, siempre que viene una reforma, seguramente va a haber un capítulo que se llaman disposiciones transitorias, digamos, que ahí se va a establecer cuándo comienza a regir para cada una de las actividades. A ver, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las comunas? O sea, que la persona que fue elegida hace 10 días va a estar 4 años. No, solamente va a ser 2 años, y a partir del 2027 va a ser 4 años, digamos, por una cuestión, digamos, de sentido común. Sí. Pero nuestra idea, obviamente, de la Constitución, una vez que sea, debatida los 60 días, sancionada del día 60 para abajo, digamos, el 55 al 50, no más del 60, jurada por el gobernador, publicada, tiene que publicarse la Constitución, ahí comenzaría a regir, digamos, salvo aquellas disposiciones transitorias que modifiquen el plazo de entrada en vigencia. Y te da un dato de color, digamos, en 1962 los convencionales fueron elegidos a fines del 61, digamos. Arrancaron las actividades en enero, digamos, no se reunían todos los días, por supuesto. El 29 de marzo, a los 90 o 70 días de haber comenzado, cae el gobierno de Frondizi, el 29 de marzo del 62. Don Carlos Silvestre Begni aprieta el motor porque dice, bueno, si cayó el gobernador, el presidente, vienen por mí que estoy gobernador. La Constitución del sentido, entre el 6 de abril y el 13 de abril, llevó a cabo casi todas las reuniones, todos los temas, avanzó muy fuerte. El 14 de abril, justamente de este año se cumplieron, o sea, del sentido se juró la Constitución. El doctor Don Carlos estaba operando en el Iturraspe, lo fueron a buscar, bueno, terminó la operación, se sacó la ropa de médico, se puso el traje que tenía ahí, vino a jurar la Constitución porque tenía miedo que se cayera el gobierno, que lo intervengan. ¿Qué pasaba? Había que publicarla, si no está publicada no tiene validez la Constitución. Claro. Había un convencional, de apellido Caputo, radicalismo, que era dueño del litoral, sí. Del litoral. Entonces, la Constitución del 62 fue publicada primero en el litoral que en la imprenta oficial, por temor a que el gobierno tumbe a don Carlos. Bueno, el 14 fue jurada, fue publicada por el litoral, y a los 6 días fue derrocado el gobierno de don Carlos Silvestre Begni, donde él sale de la casa de gobierno, no en auto oficial caminando, cruza la Plaza de Mayo y llevaba abajo del brazo una Constitución de la provincia y en otro brazo una pipa de madera que le habían regalado los presos de Coronda. Bueno, toda esa historia, que es muy importante saberla, marca lo que significa esto para la Santa Fe. Ojalá que de a poquito nos hagamos un poco más cargo de los temas institucionales. Pero a ver, yo ayer veía por televisión lo que pasó en Buenos Aires, lo que el tema de senadores, diputados, todo esto. A ver, cuando ve lo que pasa ahí, ¿cómo le puede pedir a la gente que le interese la política, digamos? Claro.
Pero bueno, yo creo que esto es algo histórico para la provincia de Santa Fe, con todas las actualizaciones que se están pidiendo también de algún modo de distintos sectores, porque lo que hablamos de educación en los congresos y demás, vos ves que los docentes piden otras herramientas, necesitan actualizar los contenidos para que los chicos puedan enfrentar un mundo laboral también con muchísimos cambios desde el año 1962 para ahora. Entonces yo creo, por eso te decía al principio, yo creo que tenemos que empezar a involucrarnos también en estos temas, o presentar los proyectos, hablar. Tenemos la cercanía, en este caso, con las autoridades provinciales, que son muy accesibles, y creo que esto también va a seguir poniendo a Santa Fe en uno de los primeros lugares de innovación, de esta Santa Fe invencible que todos queremos, con muchísimas oportunidades para todos los que habitamos este suelo de esta provincia tan rica, y creo que también es una manera de seguir defendiendo lo nuestro con esta reforma. Totalmente, es parte de esa historia. Bueno, decís muy bien, Mariela, nosotros tenemos una constitución que en algunas partes es inconstitucional actualmente porque bueno, ha quedado desfasada del año 94. Hay únicamente 2 provincias que no se adecuaron, que fue Mendoza Claro. y Santa Fe. Y bueno, ojalá que en todos los temas públicos, digamos, tomemos conciencia de lo importante y de que, bueno, muchas de las decisiones que tomamos a veces en soledad terminan repercutiendo muchas veces en la vida de todos los ciudadanos, ya sean de una ciudad, de un pueblo, de una provincia. Pero bueno, creo que hay que hacer mucho más capacitación, mucho más, Sí. a ver, llegar a la comunidad, generar esa chispa, digamos, de motivación para que uno pueda... A ver, me pasó en una escalada la semana pasada cuando me convocaron los pueblos originarios, ¿me entendés? A ver, la verdad que hay proyectos muy interesantes que, bueno, van a ser presentados justamente el lunes en mesa de entrada por parte de las comunidades, Tilalá y la comunidad, bueno, hay en Mocoilec y la que forman las agrupaciones que no están en el LIPAS. Bueno, un ejemplo, pero bueno, después hay miles de temas a discutir. Y bueno, también pedir disculpas porque estos días estamos abocados a estudiar, a leer, porque estamos buscando el derecho comparado a otras constituciones. Bueno, yo estoy en Santa Fe más que en San Justo. Vengo un rato, pero volvemos porque bueno, el gobernador está llegando ahora de Estados Unidos, tuvimos varios Zoom con él. Porque a ver, si bien, como te dije, es gobernador, pero digamos, en la convención va a ser un convencional más. Claro. Ni siquiera va a ser presidente de la comisión ni presidente del bloque de Unidos. Nuestra idea es que Felipe Micli, que sea el presidente de la convención, si hay acompañamiento dentro de Unidos, digamos, porque, bueno, el presidente del Partido Radical, tenemos la mayoría de los convencionales, digamos, dentro de los 33, y por el trabajo y por la formación, yo propuse en el día de, antes de ayer, hoy es viernes, Hoy es sí, viernes. miércoles 9 de julio, con un Zoom anoche, donde, bueno, creo que Fabián Bastía, como ministro de Gobierno, como ministro político, debería ser el presidente del bloque, digamos, de Unidos en la convención. Pero bueno, eso está por verse el lunes. Así que bueno, también para San Justo, el caso de Fabián, el caso mío, somos los 2 representantes, digamos. Bueno, también Facundo Olivera va a ser convencional, el hijo de Ricardo. No sé si Facundo nació aquí en San Justo o Santa Fe, pero bueno, Facundo va a ser convencional constituyente por el justicialismo. Así que bueno, también, bueno, hay en el sentido también había un señor Neme, de apellido Neme, me parece que era un hijo de gobernador Crespo. Bueno, estuvimos leyendo la Constitución del 21, aparece Francisco Angeloni en esa Constitución del 21, ahí y estamos viendo si es el Francisco Angeloni nuestro, digamos, Sí. de la calle Francisco Angeloni. Sí. Así que bueno, la verdad que también es muy para la pregunta de la historia, es un hecho trascendente, que repito, no está porque la gente por hoy quiere llegar a fin de mes, quiere tener su medicamento, poder que su hijo estudiar, hay estos temas, pero bueno, tampoco escapa esto a la importancia institucional de la provincia. Rodrigo, quedamos a disposición para poder informarle a toda la comunidad de lo que vaya sucediendo a partir del lunes 14 de julio a las 10 de la mañana, las decisiones que tomen en cuanto, bueno, a los representantes y demás, y todo lo que podamos ir comunicando para tener el día a día de lo que pasa con esta reforma de nuestra provincia. Bueno, agradecerte, Mariela, por el contacto. Seguramente si estamos bien, ya la semana que viene vamos a estar en el piso. Perfecto. También, bueno, seguramente algún día vamos a invitar para que ustedes nos acompañen en Santa Fe, directamente para que participen, digamos, de alguna de las asambleas o de las comisiones. Con mucho gusto. Porque, bueno, para evitar costos, digamos, se adecuó la Cámara de Diputados. Sí. Lo que hicieron fue colocarse 19 bancas más, digamos, en la Cámara de Diputados para que funcione ahí. Bueno, mucha gente planteó, puede estar el lunes en la inauguración, bueno, el espacio es muy reducido, inclusive
únicamente podemos ir con una persona, digamos, yo y otra persona, no puede entrar más gente por el tema de la limitación, digamos. Hay una parte especial para la prensa también, y como vos decías bien, esto, digamos, el acto fundamental arranca el lunes a las 10 de la mañana, que es la jura de los 69 convencionales. Rodrigo, nos mantenemos en contacto, que tengas un buen fin de semana y por supuesto para todos los que van a hacer esta reforma, que sea lo mejor para los santafesinos. Bueno, muchas gracias María para vos y para toda la gente de la radio, un abrazo muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. El senador por el Departamento de San Justo, en este caso convencional, junto a lo que es el futuro de Santa Fe, como tal cual lo decían ustedes, ¿no? Santa Fe hizo una histórica reforma parcial de la Constitución provincial y bueno, queríamos tener esta nota también en la radio. Sí, para poder interiorizarnos también un poquito más de todos los detalles que van a suceder, como los comentarios de Rodrigo con respecto a la historia, qué es lo que va a pasar, bueno, esto que nos estabas contando de las propuestas que han hecho y que se van a decidir el lunes, aquellas cosas que no nos quedaban tan claros tampoco de los temas, porque bueno, por allí había como, a ver, cuando uno se reúne en amigos y demás, en las charlas eran muy diversas, no, pero si dijeron esto, no, pero si dijeron lo otro, no, esto lo van a tocar, esto lo van a reformar, esto no, esto sí, entonces creímos que lo mejor era charlar con Rodrigo, que va a ser uno de los reformadores que nos representa aquí, como lo dijo, junto con Fabián, y que podamos saber de primera mano cómo va a comenzar el lunes 14 de julio a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados Provinciales esta histórica reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe.